el efecto paracrino es lo que cambia, lo que produce un cambio, los efectos, sobre todo en las terapias celulares, utilizando células derivadas del tejido adiposo y de médula ósea, pero utilizando células adultas, es más a consecuencia del efecto paracrino, de la liberación de exosomas que contienen sustancias que son tróficas, que son antiinflamatorias, que son vasoactivas, etc. La liberación de esa sustancia es lo que produce la regeneración del tejido. No estamos esperando que estas células se implanten y que se diferencien, ni muchísimo menos. De hecho, estadísticamente se ha visto que la cantidad de células que hacen engraftment y que crecen en tejidos frescos es bastante limitada. El efecto paracrino es lo que hace la diferencia. Y tú estás obteniendo un medio de cultivo que está lleno de todos exosomas. La célula que más se cultiva en términos para uso en terapias celulares es las células mesenquimales. Las células mesenquimales tienen una característica fundamental, que es que ellas se adhieren al plástico. Los frascos de cultivo, le llaman flasks en inglés, son plásticos. Entonces lo que se utiliza es poner una cama de ciertos químicos de MCO, etcétera, etcétera, y se le pone la fracción vasculostromal o se le pone la fracción de médula ósea. Se le añade a ese frasco, se incuba a 37 grados con condiciones de CO2 y oxígeno predeterminadas, y posteriormente a las entre 24 y 72 horas se saca ese frasco, se extrae el líquido que está flotando, y cuando lo ponemos en el microscopio vemos que hay una cantidad de células adheridas al fondo. Esas son las llamadas células, las células mesenquimales. El resto se descarta. Entonces se le añade nuevo medio de cultivo a ese mismo frasco y se vuelven entonces a empezar a cultivar hasta que haya confluencia, que se llene la placa. Cuando esta placa se llena, bueno, se trata con otros químicos, tripsina, etcétera, se separan las células y se divide el contenido de ese frasco en dos, para que a su vez se llenen. Bien. Entonces a cada división de esa entre dos frascos se le llaman pase o passage en inglés. Y eso es lo que te está haciendo que estás multiplicando, eso es lo que se llama expansión celular. Estas células no están muertas, estas células se están dividiendo, estas células están respirando, estas células están haciendo sus procesos biológicos estandarizados. Eso incluye que ellas liberan a ese medio de cultivo, liberan estos factores de crecimiento y esta gama grandísima de proteínas. Entonces, lo que hacen en el laboratorio es extraer ese medio de cultivo y procesarlo para dejar las proteínas solamente